Biografía de José de la Cuadra. José de la Cuadra, uno de los más relevantes escritores ecuatorianos del siglo XX, es ampliamente reconocido por su profunda influencia en la narrativa de su país. Nació en la ciudad de Guayaquil el 3 de septiembre de 1903, en el seno de una familia que proporcionó una educación sólida. Hijo único de Vicente de la Cuadra y Ana Victoria Vargas. Su infancia estuvo marcada por la exploración de diversas disciplinas, lo que eventualmente lo llevó a estudiar Derecho a la Universidad de Guayaquil. Además de sus estudios, José de la Cuadra se aventuró en el mundo del periodismo, donde desarrolló una pasión por la escritura que le acompañaría toda su vida. A lo largo de su carrera se desempeñó en diversos roles, incluyendo profesor, bibliotecario, vicerrector en el Colegio de Vicente Rocafuerte. También ocupó importantes cargos en la Universidad de Guayaquil y en el ámbito diplomático, lo que permitió establecer una red de contactos que enriquecían su obra literaria. En el ámbito personal, se casó el 24 de marzo de 1928 con Inés Núñez del Arco. Juntos formaron una familia con 5 hijos, de los cuales 3 sobrevivieron. A pesar de su fama como mujeriego y galante, se dice que José de la Cuadra era un padre cariñoso y comprometido con su familia. Su esposa Inés, conocida por su comprensión y apoyo, jugó un papel importante en su vida, incluso contribuyendo con ideas para sus relatos. Desde joven, De la Cuadra mostró un talento excepcional para la escritura. Participó en varias revistas literarias donde publicó poemas, cuentos y ensayos bajo la influencia del modernismo. Su vinculación con la revista Juventud Estudiosa lo llevó a elaborar otros cuentos que más tarde se convertirían en destacados referentes de la escritura ecuatoriana. A lo largo de su carrera, José de la Cuadra fue considerado el mayor exponente del cuento ecuatoriano. Formó parte del Grupo de Guayaquil en el movimiento literario fundamental en el siglo XX, quien transformó la prosa ecuatoriana. En este contexto, de la Cuadra no solo se destacó por su talento, sino también por su capacidad de conectar con la realidad social del Ecuador. Con el tiempo, su estilo literario evolucionó, alejándose del modernismo y orientándose hacia el realismo social. Este cambio se hizo evidente en sus obras, donde abordó la vida de los montubios y retrató la dura realidad. Sus obras de La Tigra y Los Angurimas son ejemplos de su habilidad para capturar la esencia de la lucha social y han sido adaptadas al cine, lo que demuestra su impacto cultural. José de la Cuadra también es reconocido como uno de los máximos exponentes del realismo mágico, un movimiento literario que incorpora elementos fantásticos en la narrativa, lo que permite explorar la complejidad de la identidad latinoamericana. Su enfoque en las tragedias sociales y las viviendas de los ecuatorianos se ve reflejado en la postura política de izquierda y su experiencia en el ejercicio del derecho que le proporcionaron una profunda comprensión en las injusticias del sistema. A pesar de abordar temas oscuros y complejos, De la Cuadra a menudo empleaba un humor sutil en su prosa, utilizando la ironía como medio de crítica social. Sus relatos frecuentemente exploraban la psicología de personajes marginados, enfrentando realidades duras como el crimen, la pobreza y los abusos. Lamentablemente, José de la Cuadra falleció prematuramente el 27 de febrero de 1941, a la edad de 37 años en su ciudad natal de Guayaquil. Su legado literario, sin embargo, perdura y sigue siendo una fuente de inspiración para nuevas generaciones de escritores y lectores interesados en la rica tradición literaria del Ecuador. En este contexto de transición y agitación, la vida de José de la Cuarta se ve directamente afectada. Perteneciente a una familia de hacendados que había perdido su riqueza, de la Cuarta vivió en una sociedad donde las tensiones entre los antiguos terratenientes empobrecidos y la nueva clase de sociales emergentes eran palpables. Este choque de mundos influyó en su visión de la realidad y en su obra, especialmente en la forma en la que se retrataba a los montuyos, campesinos de la costa ecuatoriana que habían sido olvidados y explotados por este sistema.
Horno es una representación cruda de este entorno donde las desigualdades sociales y el abuso de poder son constantes. A través de sus personajes, De la Cuadra nos muestra de la vida de los montuyos, quienes sufren bajo la opresión de los terratenientes. Aunque la revolución liberal había prometido cambios y una mayor equidad, en muchas áreas rurales el poder seguía concentrando en las manos de unos pocos, mientras que los campesinos permanecían en condiciones miserables. Resumen del cuento Horno. El horno de José de la Cuadra narra la dura vida de Juan Saquicela, un hombre trabajador y humilde con un horno de cal, que sufre bajo la mano dura del capatá, un hombre autoritario y cruel. El cuento refleja la explotación que viven los obreros rurales en el Ecuador. Juan está encargado de mantener el horno encendido día y noche, soportando un calor sofocante y agotamiento extremo. A pesar de su esfuerzo, el capataz lo trata sin piedad, exigiendo más de él, lo que simboliza la forma en la que los capataces y los patrones abusan de los trabajadores, viéndolos como herramientas. Finalmente, en un momento de desesperación, Juan termina atrapado en el horno, lo que representa cómo la explotación laboral destruye tanto el cuerpo como el espíritu. Al final, los jefes muestran una fría indiferencia hacia su muerte, viendo a los obreros como reemplazables. Este cuento es una crítica a la injusticia social y las duras condiciones que enfrentan los trabajadores, especialmente en las zonas rurales del Ecuador. Personajes principales. Saverino es el protagonista que observa el sufrimiento de Juan, sintiendo impotencia y conflicto moral. Representa la voz de la conciencia en un mundo y un entorno opresivo, mostrando empatía frente a la indiferencia del sistema. Su papel resalta la solidaridad limitada al medio de una explotación. Saverino simboliza la lucha interna de aquellos que presencian la injusticia sin poder cambiarla. Juan Saquicela, trabajador explotado, cuya fatiga y muerte representan la opresión de la clase obrera. Su historia refleja la tragedia y la desesperanza de los trabajadores sometidos a condiciones inhumanas. Juan encarna la dureza de la vida en el campo, siendo un símbolo de sacrificio. Su destino impulsa la crítica social de la obra. Esposa de Saverino, actúa como la voz de la empatía y la preocupación familiar, mostrando el impacto de la explotación de los seres queridos. Su preocupación por Juan añade humanidad a la historia, representa cómo el sufrimiento laboral trasciende en el espacio del trabajo, afecta a las relaciones familiares, es la figura moral que apela a la conciencia. Personajes secundarios. Carlos Aquisela, hermano de Juan, simboliza la solidaridad familiar en medio de la adversidad. Su preocupación por su hermano muestra el impacto colectivo del sufrimiento. Refuerza la importancia de la unidad frente a la opresión, aunque su papel es menor, añade una dimensión emocional a la narrativa. Capataz representa la autoridad opresiva que perpetúa la explotación laboral. Como intermediario, impone las reglas del sistema y muestra poca empatía hacia los trabajadores. Su figura refuerza la deshumanización y la tensión en la trama. Es un símbolo de la perpetuación de las injusticias por conveniencia. El patrón, dueño del horno, enfocado solo en la producción, sin preocuparse por el sufrimiento de sus trabajadores, representa el poder opresivo y deshumanizante del sistema económico. Su indiferencia hacia la tragedia de Juan lo convierte en la principal antagonista, encarnación de la explotación y las desigualdades estructurales. Tiempo de la obra. El tiempo dentro de Horno se desarrolla en un solo día, lo que hace que cada momento cuente y esté a cargo de tensión y significado. A través de las interacciones de los personajes se revela un profundo trastorno emocional y social. La narrativa se centra en los conflictos y rutinas diarias de Juan, Saquicela y Concha, cuya relación ilustra la violencia y la opresión que caracterizan su existencia. A lo largo del cuento, los eventos se despliegan de manera que el lector pueda apreciar no solo el presente de los personajes, sino también las huellas del pasado que influyen en sus decisiones y en su comportamiento. De forma, el tiempo se convierte en un elemento crucial para comprender las dinámicas de poder y las relaciones interpersonales
interpersonales en un trastorno marcado por la pobreza y la falta de opciones. En Horno, el tiempo no solo abarca un día, sino que refleja el peso de la historia personal y social de los personajes. A través de sus rutinas y conflictos se evidencia la influencia del pasado en sus decisiones. La obra muestra cómo la falta de opciones y la pobreza afectan las relaciones interpersonales, subrayando la brutalidad de su realidad y la lucha constante por la supervivencia. Espacio de la obra. El espacio en Horno es esencial para entender la atmósfera y los conflictos que enfrentan los personajes. La historia se desarrolla en una comunidad campesina de los Andes ecuatorianos, donde la vida gira en torno al trabajo en el campo, los paisajes montañosos, las humildes viviendas de adobe y la falta de acceso a recursos básicos representado de manera cruda y realista. El horno, que lleva el nombre del cuento, se convierte en un símbolo de la opresión y el sufrimiento representada en las luchas cotidianas que tienen los personajes. El entorno no solo actúa como un telón de fondo, sino que también influye en las acciones y decisiones de los personajes. La naturaleza hostil del espacio refleja las tensiones sociales y económicas que prevalecen, subrayando a la lucha por la dignidad y la supervivencia en el contexto adverso. Al describir el ambiente de la cuadra, se alinea con tradición del realismo social, donde el entorno se convierte en un reflejo de las condiciones de la vida de sus habitantes. La descripción del espacio en la obra destaca la dureza de la vida en el campo, donde los campesinos se enfrentan a la pobreza extrema, viviendo en chozas rudimentarias y trabajando la tierra con sus propias manos o herramientas primitivas. Las casas de los campesinos son retratadas como precarias y desoladas, y el ambiente montañoso se presenta como implacable y opresor. A través de este espacio de la cuadra logra transmitir no solo la realidad física de los personajes, sino que también la atmósfera emocional de desesperanza y lucha. En Horno, José de la Cuadra nos sumerge en la dura vida del campo ecuatoriano, presentando una realidad marcada por la pobreza extrema, la explotación y la lucha constante por la supervivencia. La historia, protagonizada por personajes que representan a los sectores más vulnerables de la sociedad, pone de relieve la crudeza de sus circunstancias, el hambre, el trabajo agotador y las condiciones inmaduras que enfrentan día a día. Sin embargo, más allá de la desesperanza aparente, la obra también muestra la fortaleza interior y la dignidad de estas personas, quienes, a pesar de todo, resisten y continúan adelante. De la Cuadra utiliza un lenguaje sencillo pero emotivo, logrando que el lector no solo entienda, sino que también sienta la injusticia y el sufrimiento de los personajes. En el fondo, Horno es una crítica social profunda que evita reflexionar sobre la desigualdad y el abandono de los más necesitados, mientras destaca la capacidad humana de resistir ante las adversidades. Era de noche y en la pequeña casa de Saverino el aire estaba pesado. La noticia sobre la situación de Juan Saquicela no dejaba en paz a nadie. La esposa de Saverino, con la angustia en el rostro, no podía quedarse callada más tiempo. Se acerca a él a intentar reanimarlo, pero al no obtener respuesta de Saverino, sigue con sus quehaceres. Saverino sabía que no podía ignorar más la situación, pero la sombra del capatá y el patrón lo mantenían inmóvil. Juan Saquicela estaba al límite de sus fuerzas. Bajo el sol abrasador, cargaba las piedras con sus manos desgarradas, mientras que el capatá lo vigilaba sin piedad. Su hermano, Carlos, no podía soportar ver más sufrimiento. Se acercó a él con palabras que brotaban desde la angustia. Mientras que Carlos, con gestos, intenta detener a Juan,
El capataz se acerca, sonriendo con desprecio. No importaba cuánto sufrimiento hubiera, el horno debía seguir ardiendo. Al volver a su casa, Sabrino estaba consumido por la impotencia. Sabía lo que había visto en el horno, pero no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Sabrino se sienta sin mirarla. Su esposa lo miraba esperando palabras de esperanza, pero Sabrino no tenía ninguna. Sabía que hablar solo empeoraría la situación. Esa noche, el horno brillaba con una intensidad casi maligna. Juan seguía trabajando, incapaz de detenerse, mientras el capataz y el patrón lo observaban, esperando solo el resultado final. Sabrino quiso intervenir, pero algo lo detuvo. Sabía que cualquier intento sería inútil. El horno, como una bestia insaciable, devoraba todo a su paso, incluyendo la vida de Juan. Sabrino y Carlos se quedan impactados, sabiendo que habían perdido. Al día siguiente, la casa de Sabrino estaba en silencio. La noticia de la muerte de Juan había llegado, pero no había sorpresa. El horno lo había consumido, como todos temían, a lo que todos sus amigos se juntan a lamentar por la pérdida de su amigo. Sabrino levanta la cabeza, mirando hacia el horizonte, con una mezcla de rabia e indignación. Fin.